inmenso y tan grande. Igual dimensión, igual no tanto en la población, pero sí en la categoría de la crisis y en la dimensión importante de habitantes y geográfica está México. Joaquín Ortiz es un comunicador colega que conozco hace más de 16 años. Es una persona especialista en el tema de gestión de crisis realmente, como conferencista internacional, y ha aportado mucho al tema de la comunicación. Joaquín, muy buenas tardes y cuéntenos qué ha pasado en Ciudad de México en este momento, qué ha pasado en los otros departamentos de México y cómo está la situación de la comunicación en México. Buenas tardes, Joaquín. Joaquín, buenas tardes. Joaquín, creo que la tecnología hace crisis a veces también. Tranquilo. Dale, dale. Es la idea. Sí. Yo creo que hay un tema muy interesante en el caso mexicano, porque para nosotros esta crisis en particular llegó para quedarse. Yo creo que también para muchos otros países vamos a tener un mundo antes del COVID y otro después del COVID. Ciertamente, pocos gobiernos en la historia de la humanidad pueden estar preparados para manejar adecuadamente una pandemia. Creo que la gran diferencia con esta pandemia es que podemos hacer este tipo de foros donde de una manera remota y por plataformas digitales podemos compartir puntos de vista. Esto no se podía hacer en la Edad Media, no se podía hacer en la gripe española de 1918 y podemos comparar y podemos aprender mucho de todo esto. En el caso de México, yo pondría un tema fundamental que es en la comunicación gubernamental tenemos un presidente vocero. Y todos los días, desde hace año y medio, el presidente López Obrador nos da una conferencia de prensa que empieza a las 8 de la mañana y que a veces puede durar 2 o 3 horas. Va a romper el Guinness Record del presidente con más conferencias de prensa, yo creo que desde que se inventó la palabra presidente. Y aquí vemos dos roles, el del vocero o el del voz cero, porque la conferencia de prensa matutina se ha convertido en un mecanismo de propaganda en donde desconocemos dónde y cuál es el origen de los datos, de las cifras que nos da el presidente López Obrador, de cómo va la pandemia en México. Y en la noche, a las 7 de la noche, tenemos al vocero de la pandemia, al doctor Hugo López-Gatell, dándonos más información sobre el mismo tema. Entonces, el origen y la materia prima, que es la información, nos dice que por lo menos hasta el día de ayer México tenía apenas 26,000 casos positivos, 6,000 activos y un dato relevante. Ayer se registraron 236 muertes en México, que es el número más alto que ha habido desde que el coronavirus llegó al país. El gobierno nos ha dicho que esto hay que multiplicarlo por un factor de 8, que es un factor que se establece por un modelo matemático que tienen, que es el modelo Centinela. Y las expectativas del Estado mexicano es que esta pandemia pudiera llegar a matar a 140,000, 150,000 mexicanos. La realidad es que no sabemos. Si uno sale a las calles de la Ciudad de México o hablas con personas que viven en los estados de la República, te hablan de un COVID diferente, de un COVID por etapas, de un COVID confuso. Apenas hace 2 días el gobierno mexicano reconoció que los mercados públicos, que las estaciones del metro son centros y puntos de contagio y de infección. Entonces, en comparación con otros países, por ejemplo España, el número de muertos que tenemos en las estadísticas es muy bajo. Pero hoy hay una denuncia en un medio de comunicación muy importante que es Grupo Fórmula, en el programa de un periodista muy reconocido que es Ciro Gómez Leiva, y fueron a hacer un reportaje a un panteón, al Panteón de Dolores de la Ciudad de México, y era un desfile de ataúdes de personas que habían muerto por COVID. Entonces estamos viendo una dislocación entre la comunicación del gobierno, que trata de ser generosa y a diferentes horas del día,
lo que está pasando en la realidad de los hospitales privados están saturados, los hospitales públicos están saturados, ya se adaptó el autódromo de coches de la Ciudad de México como un hospital alterno a los casos que no sean COVID. Hay un centro de convenciones muy grande, que es el centro Banamex, adaptado ya como un hospital de recuperación. Y algo muy curioso en México, hay un mercado negro muy extraño de equipamiento médico que se está dando y nadie lo está reportando, de mascarillas, de guantes, de termómetros, y además es un mercado negro que se oferta en efectivo, en camionetas de valores que llegan con millones de pesos mexicanos a comprar equipamiento, y estoy hablando de lotes de 2, 3, 4, 5 millones de mascarillas de una denominación que es N95 o KN95, y pareciera que por un lado la realidad del país se prepara para algo muy grande, pero que en la comunicación gubernamental, incluso en la que vemos en los medios de comunicación, algo no está amarrando la realidad con lo que estamos viendo en términos de comunicación. Ahora, hay que reconocer que sí, efectivamente, López Obrador heredó un sistema sanitario muy débil, muy poco preparado incluso para los temas normales de un país. Pero a pesar de eso y del mal funcionamiento del servicio de los sistemas de salud, tenemos todavía un gobierno muy popular. El presidente sigue siendo muy popular, aunque su capacidad de gobernar es muy baja. Es decir, habla bien, conecta con su base electoral, conecta con un grupo que le sigue, que eso pueden ser unos 15 millones de mexicanos, y ya se le ve un gobierno con mucha popularidad, pero con poca capacidad de gobernar. Y otros dos elementos importantes. La violencia sigue desatada en México. Abril fue uno de los meses más violentos en la historia del país. Y pareciera que 150,000 muertos, 40,000, 50,000 por COVID, son pocos en comparación con los 30,000 al año que tenemos por crimen organizado. Pareciera que son pocos en relación con los que hay con otro tipo de enfermedades. Entonces yo podría resumir que México está anticipando una crisis económica terrible, además del coronavirus, gracias a las políticas económicas de un gobierno peleado con el sector público, con el sector privado, muy peleado, un gobierno que no está preparando un programa de choque en términos económicos y financieros y que está dejando que las cosas se den dentro de una estrategia sanitaria que yo creo que poca gente está cumpliendo al 100%. Entonces yo veo dos escenarios para México en los próximos meses. O el coronavirus se adapta a las políticas del presidente López Obrador y se convierte en un virus 100% morenista a favor del proyecto presidencial, o este gobierno va a tener una crisis sanitaria y económica gigantesca por esta disociación que hay entre el mundo de la comunicación y lo que estamos viendo en la realidad, en donde tú entras a un supermercado en México y nada más puedes comprar un cartón de huevo. Entonces sí estamos viendo mundos muy distantes, desafortunadamente. Y como le dije al principio, y con esto termino, no hay ningún país que estuviera preparado para manejar una pandemia. Lo que sí estamos viendo es como todos los países quieren regresar a una normalidad que disminuya la ineptitud de la capacidad de los gobiernos para poder gestionar bien una crisis como esta. De acuerdo, Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. Y que disminuya también esa ineptitud, digamos, en la forma de comunicar y en la forma de informar a la opinión pública. Finalmente, la comunicación hace parte de una herramienta fundamental para que la gente no dé oportunidad de más contagios y de que tenga un comportamiento social adecuado. En el metro, en las calles, por Ciudad de México, por Avenida Reforma, en Cuernavaca, en Guadalajara, en todas las ciudades y poblaciones que además generan una cantidad de información y de noticias a diario. Joaquín, muchas gracias. Nada más para cerrar con lo que dices, Luis, que es muy importante. La comunicación en una crisis es una herramienta de ayuda y de apoyo
a las víctimas y a la población. Cuando la transformas en una herramienta de propaganda y de beneficio electoral, pues entonces realmente estamos hablando de universos completamente distintos. De acuerdo, totalmente. Y ahí es cuando hay que diferenciar, realmente. Completamente de acuerdo. Y eso tiene un costo político. Joaquín, muchas gracias. Gracias, Alejandra, gracias a todos. Gracias, Joaquín.